Imagina un país que, tras perder un imperio milenario, se ve obligado a adaptarse en un mundo que avanza hacia su mayor guerra. Una nación situada en el cruce de continentes, cortejada por todas las potencias, y armada con una mezcla imposible de tecnologías soviéticas, francesas, británicas y alemanas. En este vídeo viajaremos a la Turquía que emergió de las cenizas otomanas, veremos cómo construyó su incipiente fuerza blindada y exploraremos un escenario inquietante. ¿Qué habría pasado si, en 1942, Turquía hubiera apostado por el eje? Una decisión que pudo cambiar Oriente Medio, y quizás el curso de la Segunda Guerra Mundial. Derrotado por los ejércitos aliados junto con Alemania y Austria-Hungría en 1918, el Imperio Otomano, tras la derrota, experimentó un desmembramiento y, posteriormente, una serie de agitaciones políticas que dieron origen a la moderna Turquía. Bajo el liderazgo de su fundador, Mustafa Kemal Atatürk, el país emprendió el camino de una estricta neutralidad, lo que se reflejó en la disparidad del equipamiento de sus fuerzas armadas. En este vídeo veremos qué tipos de máquinas blindadas se adquirieron para las fuerzas armadas turcas, su llegada cronológica y origen. En el segundo y último bloque especularemos sobre una posibilidad que nunca se dio: las probabilidades de victoria de Turquía en caso de entrar en la guerra junto al eje en septiembre del año 1942. Tras haber experimentado una tardía fase de modernización, posibilitada tras la eliminación de los genízaros en el año 1826, el conservador cuerpo de élite otomano, el ejército del país anatólico solo había recibido una cantidad insignificante de equipamiento motorizado a principios del año 1914. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, el 31 de octubre de 1914 dio inicio para el Imperio Otomano su participación en el conflicto. Por aquellas fechas, solo había disponibles 4 vehículos blindados Hotchkiss modelo 1909. Teniendo en cuenta los turbulentos años que afectaron a esta parte de Oriente Medio, Guerra Greco-Turca de 1919 a 1922, desmembramiento del Imperio Otomano en 1922, nacimiento de la República de Turquía al año siguiente, en fin. No fue hasta 1928 que el gobierno de Ankara adquirió sus primeros vehículos blindados de Francia, en esta ocasión un número indeterminado de Renault FT, destinados a la Escuela de Tiro de Infantería de Maltepe, en el distrito de Estambul. La ruptura iniciada por el presidente Mustafa Kemal, deseoso de hacer borrón y cuenta nueva con la desastrosa política exterior del pasado, desembocó en la normalización de las relaciones con el enemigo hereditario del Imperio Otomano, Rusia, con la que la Sublime Puerta llevaba 4 años en guerra. Además, durante el siglo XIX ya había estado en guerra con el Imperio Ruso, especialmente por asuntos relacionados con Crimea y el Cáucaso. Por lo tanto, no ha de sorprendernos conocer los vínculos que se establecieron entre la Unión Soviética y el ejército turco. Este último hizo un pedido en el año 1935 de 60 carros de combate T-26 modelo 1933 y 4 T-26 de doble torre modelo 1931. Tras recibirlos, los turcos hicieron algo bien interesante. Los mecánicos turcos soldaron el blindaje del casco y la torreta para hacer desaparecer los remaches y así modernizar la silueta del T-26. El objetivo es que aquellos carros de combate causasen una mejor impresión a los observadores extranjeros. Los T-26 se equiparon al primer batallón blindado turco, el Tank Taburu, confiado a las órdenes del comandante Tashin Yazici, futuro comandante del contingente turco en Corea, y destinado en Lüleburgaz, en Tracia. Además de estos 60 T-26, Turquía recibió en virtud del mismo contrato 5 tanquetas T-27 y 60 automóviles blindados BA-6. Otros vehículos fueron automóviles blindados BA-3 y carros de combate BT-2 y 2 T-28. Deseaba enseñaros esta imagen, en la que se muestra el único T-37A recibido por el ejército turco en el año 1934. Este vehículo a veces se confunde con un supuesto diseño de carro de combate turco autóctono, conocido como Kirikale. No es cierto, se trata de una afirmación errónea.
Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo. Entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 63, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Pues bien, sigamos con el vídeo. La situación geográfica de Turquía, que controla el estrecho del Bósforo y la parte oriental del Mediterráneo, la convierte en un estado muy cortejado por las potencias militares europeas, más aún cuando a finales de los años 30 se hacía cada vez más probable la hipótesis de un conflicto generalizado. Los vínculos históricos que unen el país con Alemania predominan en la opinión pública, pero el pragmatismo de los dirigentes turcos, reacios a verse arrastrados a una guerra de resultado incierto, llevó a estos últimos a adoptar una actitud de cautelosa neutralidad cuando comenzaron las hostilidades en septiembre del año 1939. En este contexto, Francia y Gran Bretaña, deseosos de ganarse el favor de Turquía, vecina de sus valiosas posesiones petrolíferas de Siria e Irak, no dudan en entregar respectivamente 50, 100, según otras fuentes, carros de combate Renault R-35 y 16 Vickers Light Tank Mark 6B en enero de 1940, lo que permitió la creación del primer regimiento blindado, el Zirli Alayi número 1, en Lüleburgaz. Por su parte, el Tercer Reich también se embarcó en una campaña diplomática, respetando las compras realizadas por el ejército turco a la recientemente anexionada Checoslovaquia, cuando lo común era que Alemania desviase la producción armamentista del protectorado a su Wehrmacht. Así fue como Turquía adquirió hasta el último tractor pesado acordado con las empresas checas, a saber, 434 CKD Praga TH, 40 CKD Praga TH6, 62 CKD Praga TH7 y 16 CKD Praga T9. Sensible a la atención que se le presta, Ankara aprovechó durante toda la guerra mundial esta favorable relación con Berlín para aumentar y modernizar su flota acorazada. En el año 1942, el primer Zirli Alayi fue trasladado al cuartel de Davutpaşa, en Estambul, siendo progresivamente retirados del servicio los T-26 del ejército ante la inminente recepción de carros de combate ingleses. De hecho, Winston Churchill temía que Turquía entrara en la guerra al lado de los alemanes, quienes luego sumarían victoria tras victoria. La peor posibilidad sería que su ejército tomara por la retaguardia no solo a las tropas británicas estacionadas en Oriente Medio y Egipto, donde se preparaban para librar una batalla decisiva en el Alamein contra el Afrika Korps, sino también a los rojos, ejército el soviético enfrentado no solo al grupo de ejércitos A en el Cáucaso, sino que también a los más que potenciales núcleos insurreccionales entre las poblaciones anticomunistas y nacionalistas de la región, sobre todo las chechenas e inguses. Con la esperanza de convencer a Ankara, el primer ministro británico ordenó la transferencia al ejército turco de 170 carros de combate M3 Stuart, cifra que rápidamente aumentó a 210, y 200 Ballantines, con cañones de 2 libras. Las entregas de estos 410 carros de combate procedentes de vehículos usados retirados de los teatros de operaciones de Oriente Medio comenzaron en noviembre del año 1942 y se prolongaron hasta marzo de 1944. Este abundante material permitió el establecimiento de 2 nuevas brigadas, situadas respectivamente en Niğde, Anatolia Central, y en el cuartel de Selimiye, Estambul. La primera Zirli Alayi pasó a ser la tercera brigada blindada. Obsérvese también la recepción por parte de Turquía de 48 cañones autopropulsados Bishop, de 25 libras, en el año 1943. A principios de 1943, tras la derrota de Stalingrado y el fracaso del grupo de ejércitos A ante Grozny, los alemanes regresaron con fuerza a la escena turca, con Hitler esperando convencer al país de entrar en la guerra contra la Unión Soviética, o al menos aumentar el potencial del ejército turco para obligar al ejército rojo a entretener a varias de sus divisiones en su frontera sur. De hecho, el Führer ordena la entrega de 52 Panzer III modelo M, aunque en realidad solo recibieron 22 vehículos, mientras que otros 22, quizás solo 15, Panzer IV modelo F, acabaron en manos turcas. El ejército turco, conociendo que los aliados saben sobre estas entregas, no quiso quedarse ahí,
y acabaron por solicitar a los británicos la asignación de 500 M4 Sherman a finales de 1943, con el fin de crear 2 divisiones blindadas al completo. Sin embargo, la dilación del gobierno del presidente Mustafa Ismet Inonu irritó al gabinete de Churchill. Por si fuera poco, la renuencia de Ankara a entrar en la guerra del lado de los aliados, junto a las entregas de material extra alemán, puesto que además de los carros de combate antes mencionados, Turquía recibió cazas Focke-Wulf 190 y bombarderos Heinkel 111, sin olvidar las propias necesidades materiales de las tropas de la Commonwealth, empujaron a los británicos a rechazar tajantemente esta petición turca. Londres acordó la entrega de solo 34 M4 Sherman en desuso, que no fueron transferidos al ejército turco hasta febrero del año 1945, cuando Ankara finalmente aceptó declarar la guerra al Reich. Los carros de combate de origen estadounidense se distribuyeron entre la primera y segunda brigada blindadas, pero nunca vieron combate. Ismet Inonu se negó a enviar ni un pelotón a luchar contra la Wehrmacht. La declaración de guerra de Turquía fue un simple formalismo, un gesto para los nuevos amos de la tierra. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Turquía hubiera atacado a los aliados en septiembre de 1942? Esta posibilidad la tomó muy en serio británicos y soviéticos. Stalin jamás desguarneció la frontera soviético-turca, pese a la temible situación estratégica en agosto de 1942. Sabía que podía quedar cercadas aquellas fuerzas, pero, a su entender, no podía hacer demasiado al respecto. Hacer historia ficción contra la creencia mayoritaria no es nada fácil. Un acontecimiento histórico va generando reacciones y de forma rápida. Como las ramas de un árbol aparece la multiplicidad y en el caos dentro de un orden. Turquía no fue a la guerra simplemente porque no podía hacerlo. Su ejército dejaba mucho que desear. Su población no era abundante. Además, la economía anatólica estaba maltrecha. Pero si Turquía hubiera decidido con la suficiente antelación hacer la guerra a los aliados, debió de recibir una ayuda alemana muy superior y con mucha antelación. Los planes debieron de ser muy afinados, y la instrucción de los ejércitos necesarios no hubieran pasado desapercibida. Y aquí llegamos a otro punto: la diplomacia. Los turcos hubieran debido practicar una diplomacia bien hilada y muy intensa. Si hubieran jugado bien sus cartas en todos estos campos, diversos ejércitos hubieran podido maniobrar por Siria, Jordania, Líbano, Palestina, Irak y Kuwait. Otras fuerzas considerables hubieran podido avanzar con más dificultad a través del fortificado y bien defendido Cáucaso, auxiliándose de una poderosa fuerza aérea, artillería pesada y posibles desembarcos marítimos y aéreos. El avance hacia parte de Persia muy posiblemente hubiera sido necesario, al menos en su parte noroeste. Sin duda, un avance exitoso de esa naturaleza hubiera afectado a las reservas petrolíferas del Imperio Británico y la Unión Soviética. La posición del eje hubiera sido mucho más poderosa y la de los aliados mucho peores. Un renacer aún más poderoso del Imperio Otomano hubiera sido algo factible. Y hasta aquí este episodio de la lista Blindorama. En la siguiente entrega tocaremos una nación hispanoamericana que ya estaba tardando en ser tratada: Chile.